porque después cuando se congele y demás ya no va a ser tan sencillo. Así que mi recomendación inicial es esa. Empiezo a repasar el estado del tiempo en Santa Cruz. Y sus labios de rojo miran algas y viento del mar, ella vendrá. Dejará de aplastarme, dejará de verme. 1 grado 8 bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos a esta hora. La sensación térmica no se calcula porque el viento está en calma, apenas algunos kilometritos desde el norte, para que lo tengan en cuenta. Y la humedad del 97% a esta hora. El cielo se presenta cubierto con nevada y ese será el panorama para el resto de la jornada. Nevadas, alta probabilidad de nevadas para horas de la mañana y luego irá descendiendo con lluvias también que se sumarán en la continuidad de esta jornada. Pero para que lo tengas en cuenta que será un viernes de precipitaciones. Si lavaste el auto ayer, lo lamento por vos, lo lamento, pero en el alma, lo lamento, pero sabemos cómo es la ley de Murphy, cuando hacemos algo, muchas veces pasa lo contrario. Te decía, la continuidad de la jornada, lluvias y nevadas para este viernes, pronosticadas en baja probabilidad, pero persistentes durante la tarde y la noche, incluso hasta la madrugada del sábado, ya en el comienzo de agosto. Viento con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora desde el este, desde el océano, desde el mar argentino. Así que han cambiado bastante las condiciones, por eso no está tan frío como días anteriores. Alguno disfrutará el comienzo de la jornada con nieve, otro puteará al aire. Es lo que se presenta por esta mañana y así comenzó el viernes. Naker, Genú, gracias amigo. Saludos para Nair, me pide un tema de Divididos, cumpliremos con ella también, Podés escribirme y pedir música al 51 60 51, que es el número de la radio. Para Santa Cruz, Naker. Asando una picana de ñandú, el sol prendió la tarde del Yehuen. Arriero soñador de Piño y Luz, que supo ser señor en el Aitén. Naker. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. 3 grados 8 bajo cero la temperatura actual en el Calafate, cubierto con nevada débil, se presenta el cielo en un viernes que tiene alerta amarilla por nieves para hora de la noche, recién en la orilla del lago argentino. La humedad a esta hora es del 95% y el viento sopla del sudoeste a 2 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 2 grados bajo cero para el Calafate y nevadas para toda la jornada, desde la mañana, nevadas en la tarde y hacia la noche, nevadas fuertes, también en el comienzo del sábado y en todo el desarrollo del fin de semana en el Calafate será similar, nieve en la precordillera santacruceña. Con fábulas y leyendas, y
los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino. Donde también hay alerta amarilla por nieve para esta noche es en Perito Moreno, donde a esta hora la temperatura es de 5 grados 2 bajo cero, cielo mayormente nublado y una humedad del 98%. El viento se presenta en calma a esta hora en el noroeste santacruceño y la probabilidad de nevadas es durante toda la jornada también. Allí con viento con predominancia desde el este, la probabilidad de nevadas es desde esta mañana y hasta la noche, donde habrá nevadas fuertes, de hecho indica el Servicio Meteorológico Nacional, y la probabilidad de precipitaciones persistirá también allí durante todo el fin de semana. Y ahora me voy hacia el noreste, en este caso santacruceño, me voy a Caleta Olivia para contarte qué va a pasar allí en la cabecera norte de nuestra provincia, pero acompañado, como les dije antes, de Divididos. Grados la temperatura actual en el noreste santacruceño, humedad del 98%, del 92%, perdón, y cielo mayormente nublado, viento sudoeste que sopla a 4 kilómetros por hora. La máxima por hoy para Caleta es de 7 grados y se esperan lluvias en esta jornada de viernes para la ciudad de El Gorosito. En Ushuaia la temperatura actual es de 2 grados 1 bajo cero y la sensación térmica de 7 grados bajo cero. La humedad es del 81% y el viento sopla del oeste a 15 kilómetros por hora. El cielo se presenta parcialmente nublado en este viernes, que tendrá justamente un cielo gris sobre la capital fueguina, pero no hay precipitaciones pronosticadas para Ushuaia. El viernes trae una máxima, o presentará una máxima de 1 grado apenas en el comienzo del fin de semana, que afortunadamente para Ushuaia no tiene pronosticadas precipitaciones, muchos disfrutando seguramente de la nieve, de los centros invernales y de los deportes que esta temporada ofrece, pero en este caso el fin de semana no precipitará. Las vaquitas se van por la misma senda. Gran saludo a Beto Barriga, mi compañero, que me manda una foto de un Nokia del año del Jopo. Rosado, fucsia el Nokia, y en ese Nokia está escuchando la 100.9.
En nuestras Malvinas Argentinas la temperatura actual es de 1/10 de grado sobre cero, apenas. Y la sensación térmica allí en Puerto Argentino es de 3 grados bajo cero. La humedad es del 79% y el viento sopla desde el oeste a 10 kilómetros por hora. El cielo a esta hora se presenta cubierto allí en este viernes que tiene una máxima de 4 grados sobre cero. Cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones y con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. ...30 grados bajo cero en la base Marambio de la Antártida Argentina... y 49 grados 2 bajo cero de sensación térmica... ...casi 50 grados bajo cero... ...así que si tenés frío... ...pensá que esto es psicológico... En la Antártida hace terrible frío de verdad... ...viento sur soplando a 52 kilómetros por hora... ...y eso es lo que lo hace todavía más frío... La humedad es del 17% allí y el cielo se encuentra despejado en el Polo Sur, en la Antártida Argentina. O para un terraplanista no será el Polo Sur, ¿no? Pero en la Antártida Argentina, básicamente, la base Marambio. Hoy es 31 de julio y es en Argentina el Día de la Siderurgia. Un día como hoy nacía Adrián Otero, cantante de Memphis La Blusera en la ciudad de Buenos Aires. Fue el vocalista de una de las bandas emblema del blues argentino, con la que grabó 15 discos y 13 discos en realidad y 2 como solista. También un día como hoy también nacía en Orlando, Florida, Estados Unidos, en 1962, Wesley Snipes, actor y productor de cine. Más de 50 películas ha filmado, entre ellas 3 de la saga de acción y vampiros Blade, y lleva ganado 10 premios de la crítica y la industria del cine estadounidense. Nacía también en 1964 Fabián Polosecchi, periodista y creador del programa muy exitoso en términos periodísticos que se llamó El Otro Lado. Ganó 3 premios Martín Fierro y lamentablemente partió temprano de este mundo. También en 1965 nacía en Yate, Inglaterra, la guionista y escritora británica Joanne Rowling, autora de la saga del niño mago Harry Potter, de la que vendió más de 500 millones de copias y que obviamente también fue llevada al cine. Nacía en 1970 también Maxi Truso en Buenos Aires, músico y cantautor de música electrónica, pop. 6 discos tiene publicados y lleva más de 10 millones de reproducciones de sus temas en Spotify. En 2006, por primera vez desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro delegaba temporalmente el poder a su hermano Raúl en la presidencia del Partido Comunista y del Consejo de Estado de Cuba, así como también la jefatura de las Fuerzas Armadas. A causa de una crisis intestinal fue que se dio el poder por la que debió ser operado y firmó un comunicado de puño y letra en el que le delegó el poder que luego sería permanente. En 2008 la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, descubría y confirmaba el hallazgo de agua en la región de Planum Australe, en Marte, en la capa helada del polo sur de Marte, cuarto planeta en orden de distancia al Sol, y donde, bueno, pretenden algunos ir a vivir cuando acá no dé más el mundo. Yo me quedo acá, no llego hasta Marte. No llego a Marte, diría
un amigo poco comprometido. En 2012 también la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunciaba en Brasilia el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, el mayor bloque económico de América Latina, del que además ya formaban parte original Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y es, como les decía anteriormente, el Día de la Siderurgia Argentina, en conmemoración a la fecha de fallecimiento en 1948 del ingeniero militar Manuel Savio, quien fue uno de los precursores de nuestra industria siderúrgica nacional. 56 años tenía cuando llegó este sorpresivo fallecimiento y estuvo enfrente de la empresa siderúrgica militar del Ministerio de Defensa. Fue impulsora además de Somisa, que fue quizá una de las más grandes industrias de nuestro país, y obviamente es por ello que se recuerda o que se celebra el Día de la Siderurgia, una industria muy pujante de nuestro país que lamentablemente está en crisis por la apertura de importaciones. En 1944 también desaparecía el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Con su nave volaba cerca de Marsella, en Francia, en una misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 44 años y el avión que piloteaba se halló en el 2000 recién. 56 años después. Se presume que su cuerpo podría ser el de un hombre sin identificar, hallado en agosto de 1944 y que fue enterrado en el municipio de Carquerán. Se baraja la posibilidad de que un caza alemán abatió el avión de Saint-Exupéry. Un año después de su desaparición se publicó su libro más conocido, El Principito. Un año antes, de su desaparición se publicó El Principito, del cual es autor justamente Antoine de Saint-Exupéry, autor también de Correo del Sur, El Aviador, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y Piloto de Guerra. Un hombre que tiene lazo con nuestra ciudad, que de hecho el Museo del Aeroclub local rinde homenaje a la memoria y a la obra de Antoine de Saint-Exupéry. También un día como hoy nacía Adriana Bonicio, que es uno de los integrantes de la trova rosarina, con figuras junto a las que compartió los años 80 como Jorge van der Mole, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, y editó 8 discos solistas y además uno con el grupo de rosarinos. Esas son algunas de las efemérides de hoy. Otra que me queda también es que en 1974 la AAA asesinaba al diputado Rodolfo Ortega Peña en pleno centro de Buenos Aires. El grupo comandado por López Rega acribilló al diputado cuando circulaba en un taxi y dejó herida a su esposa. 37 años tenía y era editor de la revista Militancia, junto con Eduardo Luis Duhalde, quien fuera luego secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y había escrito junto a él también Felipe Vallese. Proceso al sistema también sobre la desaparición del militante peronista, justamente Felipe Vallese, en 1962. Esas son algunas de las efemérides de algunos de los acontecimientos que pasaban en Argentina y en el mundo un 31 de julio como hoy. ¿En qué cuerpo estás? Saludos para Roluga, no sé quién es, pero así es su usuario de YouTube. Y dice, buen día, qué buen tema. Le mando un abrazo grande también. Al sol. Pero el tiempo es hoy, trenes de mimbre
del sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo a mi corazón. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Hombre ilusión. Hombre Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de una nueva jornada de viernes, en este caso, con nieve por aquí, por la ciudad de Río Gallegos, pero con el calor de la música que nos acompaña para levantar esta mañana. Escuchábamos Amapola del 66 de Divididos, que es un homenaje o una especie de homenaje de Ricardo Iorio a Gustavo Cerati y a la memoria de Gustavo Cerati. Creo que cuando salió publicado todavía luchaba o estaba transitando su estado post-ACV, que luego, bueno, devino finalmente en su fallecimiento, y justamente instaba a ponerse de pie al hombre ilusión. Un saludo para los amigos de Boca, que todavía están bajando el temor de su garganta, Estuvieron complicados, los amigos de Boca ayer y zafaron por penales, Zafaron por penales. Nadie, salvo los gallinas, seguramente nadie quería que Boca se quedara fuera con O'Higgins, porque era un quilombo bárbaro y hay otros problemas que atender en este momento. Pero sabemos que la intensidad del mundo Boca se lleva puesto todo y que, bueno, si llegaba a quedar afuera iba a ser un quilombo. Y aparte, pues yo particularmente lo banco a Riquelme, así que me hace bien que el equipo de Riquelme le haya ganado al equipo de Bragarnik inicialmente. Un saludo grande para mi padre, el Pela Jorge Quiroz, que ha dejado este estudio muy bonito. Lo verán luego cuando llegue arriba el día. Pero ha quedado hermosa la renovación del estudio de Radio Nuevo Día. Y un saludo muy grande también para Jorge Lucero, amigo personal de la casa. Y dice, quiero mandar un saludo muy especial a mi hermano que hoy es su cumpleaños y está en Caleta Olivia. Me está mandando un audio, así que ahora se lo voy a compartir cuando termine de enviármelo. Saludo, antes de que me manden mensajes y demás, a Jorge, a Daniel, a Ramón, a Mónica, que se sumó ayer, a quién más, a Vero, a Mari, que siempre están por allí, estoy repasando el WhatsApp, no quiero que se... a Dani, a Cristian y a Pau de Tránsito, que ya ni siquiera me tienen que mandar mensajes, yo los tengo presentes en mi alma, estimados. Buen día Blanco, dice. ¿Tenés algo de Héroes del Silencio? No, estimada, porque usted que se suma y es nueva, le cuento que nosotros compartimos solamente música argentina. Pero sí voy a cumplir con su pedido a mi manera. Si le parece, voy a cumplir con su pedido a mi manera. Porque hay un gran tema de Enrique Bunbury que hace Catupé Cumacho y que se llama Hechizo. No es la primera vez
que me encuentro tan cerca de conocer la locura y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos y sientes que... Un gran saludo para Ramón, que está acompañado por Mía y Agostina, sus hijas a quienes está llevando al secundario. Así que un abrazo para los tres y un buen viernes. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Oh, mientras todo va igual, mientras todo va igual. Ganar o perder, sé que nunca me importa. Lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera a tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Y mientras vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Mientras todo da igual. Y ahora vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Y mientras Cumplimos con Mónica en este caso y vamos a empezar a repasar los principales títulos del diario Nuevo Día a esta hora, en este viernes 31 de julio. Se va el séptimo mes del año, empezamos el último tramo, el último cuatrimestre, el último tercio del año. Está ante nosotros, señoras y señores, así que empiece a cumplir con los pendientes, no se me quede con deudas, empiece a activar para no llegar a diciembre con todos los pendientes juntos, por favor, se lo pido, y sobre todo para cumplir con usted mismo o misma. Vamos a repasar los principales títulos y el saludo obviamente al equipo de redes y también a la redacción del diario Nuevo Día, que ya está activo del otro lado de la pantalla y están actualizando el diario y las redes a esta hora. ¿Qué tiene para contarnos el diario nuevodía.com.ar, el sitio líder de noticias de la provincia de Santa Cruz? Lo empezamos a repasar juntos en esta mañana. Nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Gran versión de Sueles dejarme solo de Soda Stereo, de Cabezones en este caso. Vidal reglamentó el funcionamiento del Juzgado Provincial de Faltas de Tránsito. El gobernador, acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmíger, y el ministro de Seguridad, Pedro Pródomos, firmó el decreto reglamentario de funcionamiento del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito. Un paso clave para consolidar un sistema más moderno, transparente y orientado a la prevención
en las rutas de Santa Cruz. La puesta en marcha de este nuevo organismo permitirá, según señala el gobierno, unificar los criterios de actuación frente a las infracciones cometidas en rutas provinciales y nacionales, brindando así mayor previsibilidad, fortaleciendo el control y garantizando un procedimiento más ágil y eficiente. Además, la creación de este juzgado responde a una política pública que señalan prioriza la seguridad vial y la protección de la vida de quienes circulan por las rutas de Santa Cruz. Y el objetivo en este caso, señalan, no es solamente aplicar sanciones, sino promover también el respeto a las normas de tránsito y la conducción responsable, es decir, a la seguridad vial. ¿Y cómo se presentará el clima este fin de semana según el Departamento de Meteorología y Climatología de Vialidad Provincial? Hay precipitaciones previstas y la continuidad de un panorama invernal. En el Calafate, Chaltén, Perito Moreno y Gobernador Gregores, allí a los pies de la cordillera, los registros de mañana sábado rondarán entre 10 grados bajo cero y 5 grados bajo cero e incluso hasta 15 grados bajo cero podría haber. En nuestra ciudad, Río Gallegos, 28 de noviembre, Tres Lagos y Posadas, de distintas latitudes de las ciudades, en este caso, entre 5 grados bajo cero y 2 grados bajo cero. En tanto que en la zona norte, Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Firroy, incluso Caleta Olivia, la temperatura rondará entre 2 grados bajo cero y 0 grados. Y en San Julián, Santa Cruz y Deseado, en la costa atlántica, entre 0 y 2 grados sobre cero. Es como se presentará el clima. Habrá nieve débil a moderada en la zona sur de la provincia y en la zona cordillerana, en tanto que en el centro de la provincia se presentarán lluvias y nevadas débiles, mientras que en la zona norte y en la meseta de Deseado las precipitaciones serán lluvias, sobre todo entre 1 y 3,9 milímetros, es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, el domingo también continuarán las precipitaciones en el sur en la zona norte y en la meseta central. Entre 10 y 20 milímetros caerán el fin de semana. En la zona cordillerana se espera nieve moderada, las precipitaciones. Y en el sur, en el sur y en la capital, la nieve se presentará, pero en forma más débil, al igual que en la zona costera, donde será lluvia y agua-nieve como mucho. Como siempre, las recomendaciones: si vas a salir a la ruta en el fin de semana, portar cadenas es obligatorio, consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir de viaje y evitar el tránsito nocturno debido a la alta probabilidad de formación de escarcha sobre la calzada. Hace frío, una hoguera resplandeciendo. Tiró la roca al mar que lleva mis deseos. Esto sucedió en el Calafate porque un grupo de jóvenes fue filmado mientras provocaba destrozos en el Estadio Municipal Jolly Brites de El Calafate, y el video generó indignación y reclamo para identificar a al menos 3 jóvenes que quedaron registrados por las cámaras de seguridad en imágenes que fueron difundidas por el medio local Señal Calafate, donde se muestra cómo rompen un vidrio y dañan distintos sectores del predio que es justamente de propiedad municipal, es decir, no es del municipio, es de todos y por ende hay que resguardarlo entre todos, por lo cual es entendible la indignación de la comunidad. Acá te conozco hace tiempo, dejo de espiar y te espero vivo. Y yo sé
Y más cambios se registran en el gobierno provincial porque en loterías para obras de acción social o loterías de Santa Cruz, Claudio Seguel, quien estaba integrando, era vocal por el Ejecutivo en dicha repartición, será ahora quien presida el organismo en lugar de Claudia Pávez, que era justamente quien hasta aquí llevaba las riendas de este ente. Y ayer, como lo confirmó temprano la otra gestión, nuestros compañeros y amigos justamente confirmaron esta noticia que podés encontrar también en el diarionuevodía.com.ar. En justamente la asunción, el nuevo cambio que tiene Loterías, que empezó con Juan Mayer, siguió con Claudia Pavés y ahora tiene a Claudio Seguel como el hombre que conducirá justamente este ente que es Loterías para Obra de Acción Social. Yo me siento con el corazón de un animal. No me importa la visión moral del bien y el mal. No quiero ser conquistador, me suena contaminador. Somos apenas una especie en un millón. Entenderemos, de nada nos sirvió la unión que hace la fuerza, sí, la fuerza de la unión. Y me fui encerrando más y más en mí, y me fui cansando de sentir. No le busques una explicación, es mi día fatalista. No preguntes, yo solo quiero dormir una eternidad y soñar un nuevo despertar. Y finalmente los trabajadores judiciales tenían razón porque venían reclamando durante todo este año que no se les estaba liquidando parte de los acuerdos ya rubricados de 2025. Finalmente ayer, desde el gobierno de Santa Cruz y particularmente el gobernador Vidal, junto con el ministro de Economía Verdes y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, se reunieron en Casa de Gobierno y acordaron comenzar a efectivizar este incremento salarial pendiente y avanzar además con inversiones destinadas a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, según contó justamente un parte del gobierno provincial. Uno de los anuncios es que justamente se comenzará a pagar el compromiso ya asumido, que bueno, durante toda la primera mitad del año los judiciales, de hecho lo habrán visto quienes viven en Río Gallegos, manifestarse casi mañana a mañana a las puertas del Tribunal Superior de Justicia. Acordamos comenzar a efectivizar el pago del incremento salarial que había sido acordado el año pasado y que todavía estaba pendiente, dijo Vidal en una publicación en sus redes sociales. No brindó precisión sobre los porcentajes, ni el cronograma de pago o la modalidad mediante la cual se aplicará ese incremento. Tampoco se informó cuándo comenzarán a percibirlo los trabajadores, simplemente fue parte del anuncio. Además, se analizó la agenda de inversiones en infraestructura y otras que serán destinadas justamente al Poder Judicial. Señaló que el objetivo es sostener una relación de trabajo entre las instituciones provinciales. Dijo Vidal, el diálogo, el cumplimiento de los compromisos y el trabajo coordinado entre las instituciones son fundamentales para seguir dando respuestas y avanzar en una provincia más ordenada. En esta reunión que tuvo al titular del Poder Judicial, al titular del Poder Ejecutivo y al ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, que justamente anunciaron esta buena nueva, que habrá que ver ahora y habrá que indagar en los detalles de cómo
finalmente se implementará este aumento y cuánto, cómo y cuándo será. Para mi amigo Dieguito, que de Buenos Aires se está escuchando, me pedí algo más fuerte. Saludos para Margarita Alvarado y a Pedro, que se está tomando unos mates. Un abrazo grande. El tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, en las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad, sí de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. El problema de ponerte mazos es que no los puedo interrumpir. Padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya. En diputados va a haber una disputa más, porque hay un proyecto presentado por la oposición santacruceña para justamente discutir las retenciones jubilatorias y una ley de coparticipación. En este caso, la iniciativa es impulsada por bloques de la oposición y busca frenar hasta fines de 2027 la aplicación del artículo 27 de la ley 1782, que permite al Ejecutivo retener coparticipación a las comunas. Y en este caso se da en la continuidad de una discusión que está teniendo lugar y que la venimos tratando diariamente, no solo en Diario Nuevo Día, sino también aquí en Radio Nuevo Día, y que justamente tiene que ver con la distribución, ¿no?, de los fondos. Y en una creciente tensión que se da entre las fuerzas políticas, que obviamente se reparten de alguna manera los distintos municipios, es que llega este proyecto del bloque de Unión por la Patria. La cuestión tiene que ver con la distribución de recursos y el financiamiento del déficit de la caja previsional. La diputada Agostina Mora Doldán, acompañada por sus pares de bancada, Karina Nieto, Carlos Santi, Carlos Godoy y José Botlovic, impulsó un proyecto para que se suspenda hasta el 31 de diciembre de 2027 la aplicación del artículo 22 de la ley provincial 1782. La normativa vigente autoriza a la Caja de Previsión Social a requerir al Poder Ejecutivo la retención de fondos de la coparticipación que corresponden a las municipalidades y comisiones de fomento para así cancelar sus deudas previsionales. El proyecto establece que mientras dure la suspensión, quedará inaplicable la exigibilidad de las obligaciones de pago alcanzadas, así como intereses, recargos, multas o actualizaciones.
y prohíbe al gobierno provincial entablar nuevas acciones legales contra las comunas por este motivo. Además, lo obliga a desistir de las que ya estuvieran en curso. Como alternativa a las retenciones automáticas, la iniciativa instruye al Poder Ejecutivo a convocar por decreto a los intendentes y comisionados de fomento a una mesa de trabajo periódica, con el objetivo de celebrar acuerdos bilaterales, es decir, entre cada municipio y el Estado provincial, o Comisión de Fomento y el Estado provincial, de moratoria y exención de obligaciones recíprocas que regularicen la situación de la seguridad social sin asfixiar la operatividad de los municipios o de las comunas. Así que este es un proyecto que viene a contraponerse en una discusión que está sobre la mesa a la postura del gobierno provincial, de alguna manera, y difícilmente, les digo, haciendo matemáticas simple, contando las manos que existen en diputados y cómo está repartido, difícilmente este proyecto termine saliendo, lo cual sería obviamente un pelotazo en contra terrible para el gobierno si es que llegara a ser aprobado. Pero hay que decir que a la par hay un ejercicio que ha emprendido el gobierno de sentarse a la mesa con los jefes comunales o sus funcionarios y tratar de rever la situación de la caja de previsión social, sobre todo. Según la fundamentación de esta ley, la coparticipación enviada a los municipios, o sea, habla en sus fundamentos de el deterioro de las arcas municipales. Ahí habla de la pérdida de recursos, que registra una caída en 2025 de un 9% respecto de 2024 y del 15,3% respecto de 2023, en tanto que en el primer trimestre de 2026 la caída continuó en un 11,3%, es decir, que han perdido mucho en términos de recursos económicos los municipios, las comunas, y que esto resentiría aún más las arcas. Es lo que viene señalando el municipio de Río Gallegos, que peligran los sueldos. Dice, peligra el pago de sueldos si esto se aplica. Además, señala que también hay cuestiones que hicieron a la baja de recaudación. Por ejemplo, la exención del impuesto a los sellos con YPF, la reducción de las regalías hidrocarburíferas también. Y señala además que hay cuestiones como regalías mineras, que hay allí ingresos crecientes que no son fondos coparticipables, por lo cual da cuenta de una situación en la cual están en desventaja las comunas, los municipios, comisiones de fomentos, y por ello es que Unión por la Patria impulsa este proyecto. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana de viernes, donde continúa la búsqueda en nuestra ciudad de César Aguilar? Hicimos un móvil hoy es viernes, el miércoles, respecto de la búsqueda que en ese caso se estaba desarrollando en zonas de la costanera. 58 años tiene César Agustín Aguilar Pérez, quien está siendo intensamente buscado desde el comienzo de esta semana y sobre quien no hay rastros. Las tareas en ese caso comenzaron tras denunciarse su ausencia en su casa y han desarrollado patrullajes, rastrillajes terrestres y alertas en los sistemas federales de búsqueda para poder dar con este vecino de nuestra ciudad. Recuerdo, mide aproximadamente 1,70 m, de tez trigueña, el cabello semilargo y ligeramente canoso, y su rostro se encuentra mayormente afeitado. Al momento de ausentarse, vestía un jean azul medio gastado y una campera negra con capucha. Cualquier información, como siempre, te sugiero y te recomiendo al 911 o bien a la dependencia policial más cercana. ¿Son por acaso ustedes
le mando un saludo grande a mis amigos del Club Unión Santa Cruceña, que una vez más lamentablemente han sufrido la desaprensión, la intromisión de malhechores que ingresaron a la sede del club allí en barrio Kirchner o ex barrio Los Vuelos y se robaron hasta una ventana que ya estaba colocada. El hecho ocurrió el miércoles y se llevaron herramientas, materiales de construcción y elementos destinados a la instalación eléctrica. Además provocaron destrozos en ventanas, paredes y otras partes de la obra. Como si avanzar en la construcción del Zoom nos resultara fácil, hemos sido víctimas de la inseguridad. Contaron a través de sus redes sociales los integrantes del club. Entre los elementos sustraídos, palas, martillos, masas, baldes, un motor de hormigonera, un alargue de aproximadamente 90 metros, 3 rollos de cables cerrados que estaban destinados a la instalación eléctrica y que habían sido donados. Pero los daños no se limitaron al robo, sino que los muchachos picaron una pared y se robaron hasta la ventana de uno de los baños que ya estaba colocada y amurada. Y se llevaron también una puerta de esas instalaciones. Piden desde el club a los vecinos de la zona que de saber algún dato puedan aportárselos para, en principio, recuperar los elementos robados, porque además son de un laburante que trabaja en esa obra. O sea, no es que solamente le robaron al club, sino que le robaron a un hombre, a una persona que con mucho esfuerzo se compró esas herramientas y que ahora debe estar puteando con razón por que le robaron justamente sus elementos de trabajo. Son las 8 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina, en este viernes 31 de julio. La temperatura actual en Río Gallegos es de 1,8 grados bajo cero. La sensación térmica no se calcula porque no hay viento a esta hora. La humedad es del 97% y el cielo se presenta cubierto con nevada débil en una jornada que estará marcada justamente por la caída de los copos blancos sobre nuestra ciudad y sobre todo en horas de la mañana. Así que salí con tiempo, tomate un ratito de más porque no está fácil transitar la ciudad. Lo dejo con una linda canción y enseguida continuamos después de una tandita comercial con esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Suenan Los Piojos, que hasta ahora no habían sonado en esta mañana. Conmuévelo. Tiene la sangre caliente en la vena.
se viene el tamborcito. Digo que soy de tu jefe. Digo no pares ni un poquito. Me gusta. Digo no pares de mover. Mueva mi negra y ya no pare más. Viene la tumba tumbando de atrás. Vienen los santos marchando en el sol. Hay que se venga morena tu amor. Mueva mi negra y ya no pare más. Vienen las tumbas tumbando de atrás. Vienen los santos marchando en el sol. Hay que se venga morena tu amor. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Este jueves no te podés perder el Rebingo, el cartoncito de 3.000 pesos que juega por la línea de 1 millón de pesos y el bingo de 2 millones de pesos, pero además con un superpozo que explota, 20.300.000 pesos al casillero número 40 y viene con el 3 para ganar, la chance que te paga 100.000 pesos cash sin descuento, sin retenciones del Rebingo. Y también te esperamos con el mini bingo que ya acumula 18.800.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Como verás, los jueves de la suerte con el rebingo y el mini bingo. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen y los 3,5 millones de pesos premio bingo en la segunda ronda. Te esperamos, cartoncito de 4.000 pesos, 21 a 40 en vivo por la tele, la radio y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Bon apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos.
En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Hace mucho frío. Ponete una campera, no salgas así. Hace mucho frío afuera. Guárdame un lugar en tu corazón. Yo no sé esperar fantasías en mi alma. Estoy envuelto en llamas. Estoy quemándome como un dios, solo y sin saber a dónde voy.
pero sin tu amor. Guárdame un lugar en tu corazón. Yo no sé esperar fantasías en mi alma. Estoy envuelto en llamas. Estoy quemándome como un dios. Solo y sin saber a dónde voy, libre, pero sin tu amor. Y la gente silenciosa está por el mundo, misteriosa va. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Un tren descarriló en Estados Unidos, son 500 los muertos, la temperatura es de 0 grados y está lloviendo en La Pampa. Esto es Radio Nuevo Día, estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de un nuevo amanecer, de un nuevo viernes, con música, con títulos y con el repaso de los títulos que ya hemos tocado del ámbito local y regional, y ahora nos vamos a ir hacia los títulos nacionales de esta mañana. By the left, quick march. Un abrazo grande para Javi Piat, amigo de la casa que está sintonizando desde tempranito. Le dije, anda a dormir, ¿qué haces con esta nevada? Y se puso a matear, dijo, este es mi reloj biológico. Así que ahora arrancó su viernes oficialmente. Y un abrazo grande para vos, Javi. Un gran abrazo grande para nuestra querida Mariana Ollarzo, que me pide el estado del tiempo a esta hora, o el pronóstico, como se le dice vulgarmente. A esta hora, Mariana, 1,8 grados bajo cero la temperatura. El cielo cubierto con nevada débil, humedad del 97%. La máxima para hoy es de 1 grado bajo cero y continuará la nevada durante la mañana y lluvias y nevadas durante el resto del viernes. Así que armarse de paciencia. Y quien quiera traer tortas fritas, facturas, lo que sea que amerite para este viernes, Fañano 123. Yo vengo de entrenar hace un rato, tengo un hambre bárbaro. Y no comí nada todavía, así que será bienvenido, los abrazaré, besaré y honraré durante el resto del año por lo menos. No sé si la vida, pero el año por lo menos. Vamos con los títulos nacionales de esta mañana. Lo que dejó la cadena nacional del presidente Milei ayer por la noche, que también vamos a compartir un poquito de audios al respecto del anuncio que hizo Milei. The records had chased us there, and
I smell the blood of a Scotsman. United Kingdom, here we come. Yeah. Mira, me acabo de entrar una noticia internacional triste porque falleció Franco Baresi a los 66 años, campeón del mundo con Italia en el 82, múltiple ganador de títulos con el Milan, entre ellos la Champions y la Intercontinental. Falleció hace un rato nada más. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo en cadena nacional el presidente en la noche de ayer, una cadena nacional que duró un rato, pero vamos a citar algunos de los fragmentos del anuncio que hizo junto con, a ver, ¿quién está? Bausili, Quirno, Furiase, el presidente del Banco Central que es... Bausili, justamente. Caputo, Bullrich, Martín Menem, Santilli, alguien que se me pierde por allá al fondo, y Karina Milei, entre algunos de los presentes, Sturzenegger también, anunciando la modificación o el envío del proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central ayer por la noche. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central, la cual asciende a 12.322.788.614.400.000%. Repito, 12.322.788.614.400.000%. Esto es, la inflación acumulada desde 1935 es una cifra de 20 dígitos. Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente, porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI, la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Me siento, después de escuchar este porcentaje que dio Milei, que es muy técnico lo que la cadena nacional de ayer. Va a ser difícil seguirle el hilo, pero el número que tiró de inflación desde 1935 a la fecha, no sé cómo lo calculó. Verdaderamente no sé cómo lo calculó. Dijo que la reforma de la Carta Orgánica, básicamente, ¿no?, del Banco Central, viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar al poder político. ¿Qué más dijo respecto de la misión que para él tiene? Recordemos, no me quiero olvidar de esto, porque ahora se busca fortalecer la moneda. Recordemos que este hombre, como su promesa de campaña era dinamitar el Banco Central, hacerlo volar por los aires, esto es textual, lo dijo el presidente Javier Milei, y dolarizar. Ninguna de las dos se ha cumplido, claramente. ¿Qué más dijo al respecto del Banco Central? En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación,
ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es, para estafar al sector privado mediante el señoriaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos, es razonable que ello pase por la casa del pueblo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Imposible, o sea, difícil, no digo imposible, no es el término correcto, pero difícil seguirle el hilo. De hecho, está leyendo el muchacho. Lo que insta es a que el Congreso sancione una ley para que sea penalmente punible el hecho de emitir dinero, como pasó y a lo que le atribuye como mayor causa de la inflación disparada en el cierre del ciclo de Alberto Fernández y Sergio Massa, es justamente la emisión de dinero, que se disparaba la inflación y para poder otorgar paritarias o cláusulas gatillo, como había en ese entonces, que por lo menos hicieran que no perdiera poder adquisitivo el laburante, lo que se hacía era imprimir guita y siempre alcanzaba de alguna manera, ¿no? Y lo que pretende hacer Milei en este caso es establecer que se sancione penalmente a esa práctica y poner, según lo dijo literalmente, poner fin a la estafa de falsificar dinero. Ahora, esto debe pasar por el Congreso de la Nación, así que todavía no está nada dicho. Se presentó justamente esta modificación ayer en cadena nacional, en esta cadena nacional que estábamos escuchando, para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y poner fin a la estafa de falsificar dinero que llevó... Acá está, mirá. Acá está, lo leo al número y capaz que me resulta un poco más fácil. Llevó a una tasa de inflación acumulada desde 1935 de más de 12 trillones %. No sé cuántos ceros serán. La verdad que no sé, ni los veré en mi vida, así que no quiero dimensionarlo. Pero lo que pasa es que, claro, él no dijo 12 trillones %, sino que dijo 12 trillones 819.532.000, no sé. Y el número lo estoy leyendo y les juro que es imposible leerlo. Una cifra de 20 dígitos, imagínense, que según dijo Milei fue una herramienta que posibilitó el robo de la alta política para autofinanciarse, digamos. Y que justamente a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. Lo que ahora podés hacer es hacer una criptoestafa
y con eso financiar tu carrera política, ¿no? No sería imprimir dinero. Quizá es penalmente punible, pero no es lo mismo. Así que para Milei, bueno, una cosa capaz que no es tan grave como la otra. Y el Congreso dirimirá qué grado de aceptación tiene esto. Empieza por diputados, ingresa por diputados este proyecto. Dijo Patricia Bullrich al fil de el oficialismo en el Senado que es difícil que alguien se niegue a esta ley. El único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo. Mirá, lo dijo mucho más sencillamente Patricia Bullrich, más entendible, digo, para la opinión pública y sobre todo para quienes banquen a este gobierno. El Banco Central le prestaba plata al gobierno para tener más gasto público y tener el Ministerio de la Pindonga, que no servía de nada, dijo Bullrich. No se emite más ni se le presta al Tesoro. Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca. Seguro que el kirchnerismo se va a poner en contra, pero el resto de los sectores va a querer aprobar esta ley. Estoy convencida de que todo lo que se estaba mandando va a salir antes de fin de año, dijo Bullrich. En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla. Yo sé que es un momento difícil, pero estamos sentando los cimientos para ahora empezar a construir la casa, dijo la senadora Bullrich. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que se me cayó la mañana con este, dice Mónica. Más respeto, Mónica, que es el señor presidente. volverá la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz. Y en la gran fiesta de disfraz a Babilonia bajarán. En Babilonia lo quemarán. No, 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 no. Esta noche vas a viajar. Esta noche no se preocuparán más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. En líneas generales o resumiendo, este proyecto tiene 5 puntos. Un único objetivo para el Banco Central: prohibir la financiación del Estado con emisión, mayor independencia de las autoridades del Banco Central, cambios en el manejo del patrimonio del Banco Central y una reforma integrada a un paquete económico más amplio que incluye un denominado grillete fiscal y una reforma del mercado de capitales. Para sintetizar, ¿no? Tanto palabrerío que por ahí se hace difícil de procesar, sobre todo a esta hora de la mañana, mirando un punto fijo, tomando mate y tratando de encender lo que llamamos cerebro. Y el 2027 está cerca, y el año que viene sabemos que hay elecciones. Viene cayendo fuerte la imagen de Milei y bueno, hay quienes ya están abriendo el paraguas por si el hombre no pudiera llegar a reelegir, sobre todo quienes tienen los intereses económicos puestos en que este proyecto siga de alguna manera, ¿no? Y los encuestadores y los electores también piensan en nombres alternativos. Ya no es extraño ver a outsiders pasar de un ámbito que no tiene nada que ver con la política a gobernar un país, una provincia. Ayer hablaba de Arnold Schwarzenegger, fue gobernador de California. Lo tenemos a Donald Trump, que era magnate del real estate, de la construcción. Lo tenemos a De la Espriella, un hombre que, si bien es abogado, parece bastante burro por momentos, ahora gobernando Colombia.
Y así, en todo el mundo. Bueno, Volodymyr Zelensky, que era humorista televisivo y ahora es presidente de Ucrania y perdió medio país por meterse en una guerra que era imposible, claramente contra Rusia. Y bueno, en Argentina hace un tiempo apareció el nombre de Dante Gebel, que apareció y así como apareció, desapareció. No será extraño verlos ahora que finalizó el Mundial empezar a aparecer a los muchachos. El nombre de Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, es una posibilidad, aunque vive en Uruguay. El nombre de Daniel Haddad, el dueño de Infobae, aparece, ex dueño de Canal 9 también, aparece en segundo lugar. En una encuesta que mide solamente outsiders, Marcos Galperín casi el 40% tiene de acompañamiento, de visto bueno. Haddad el 23,8%, Jorge Brito, el presidente del Banco Macro y expresidente de River, 15%, Carlos Melconian, 13,4%, Horacio Marín, que es el actual presidente de YPF, también está por allí con un 10%, y empiezan a aparecer, o la gente empieza a considerar a personas que no son del núcleo meramente político, por obviamente las malas experiencias recientes. Creo que de Macri para acá la gente votó a Macri, lo votaron con esperanza y se llevaron un chasco. Alberto Fernández, muchos también lo votaron con esperanza y con rechazo hacia lo que había sido Macri y se llevaron un chasco. Y a Milei, bueno, hay gente que lo sigue bancando, hay gente que lo sigue bancando. Que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que... Me manda un meme mi amigo Piki de un video que es el de Clarita La Cuenta, que es un hombre que hace cualquier número y siempre le dan las sumas. Un hombre que, bueno, no parece estar en sus cabales. Y dice, este es Milei haciendo las cuentas, me dice. Te mando un abrazo grande, amigo. No me distraigas, te pido por favor, que estoy acá con la seriedad que me caracteriza, haciendo o informando a nuestra comunidad, y vos me distraes y esto pierde total seriedad, hermano. Total seriedad. Argentina se prepara para enfrentar el fenómeno climático El Niño, que será el más potente en décadas, y ya empiezan a generarse las alertas y prepararse en las distintas regiones para esta situación. Los principales organismos meteorológicos del mundo ya encendieron las alarmas y Argentina se prepara para enfrentar este fenómeno que, de acuerdo a las proyecciones más recientes, podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas, con mayor riesgo de lluvias extraordinarias, tormentas severas e inundaciones durante la primavera y verano de este año, ahora, dentro de un par de meses. Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, ya existe una probabilidad cercana al 100% de que el Niño continúe o se presente y se intensifique durante el trimestre de julio, agosto, septiembre en el noroeste, mientras que en el noreste se prevé que este fenómeno alcance su intensidad más significativa hacia fin de año, en el último trimestre. Muchas lluvias, tormentas fuertes y muy significativas que hay que tener en cuenta que afectarán a la región del litoral, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, la región pampeana, el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, como algunos de los puntos donde, bueno, se empezarán a presentar jornadas de precipitaciones muy significativas, como lo ha acontecido ya 2 veces
en Bahía Blanca, donde hay que prestar especial atención porque ahí también se conjugan otros factores que hacen que, bueno, las tormentas sean descomunales casi. Así que el fenómeno del Niño se presentará con mucho énfasis, con berrinche viene el Niño este año y sobre todo en el norte de nuestro país deberán prepararse especialmente este año. Sentiste el amor caer y caer, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz del genio. Y la vicepresidenta continúa en su rol de espina, podría decir. Se dice de otra manera también, acá se le dice grano en él, pero voy a decir es una espina para este gobierno. Victoria Villarroel dijo que le preocupa que el presidente replique insensateces. Además que criticó nuevamente a la diputada Lilia Lemoyne, a quien la llamó cerebro de microbio. La vicepresidenta volvió a criticar a Javier Milei y sostuvo que siente una genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. Me preocupa profundamente que el presidente de la nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y en el exterior, dijo a través de un mensaje en Twitter o X, respondiéndole a otro usuario. El presidente de la nación no puede haber tuiteado semejante estupidez, dijo contestándole a un usuario. Además habló de Lilia Lemoyne, de quien dijo, si es así, que muestre todas las pruebas de las afirmaciones inventadas por el cerebro de microbio Volucalo. No sé qué significa el Volucalo. Dijo sobre la diputada de La Libertad Avanza. Ah, porque es su apellido también. Es Lemoyne Volucalo. ¿Por qué hizo esta referencia? Porque Lemoyne publicó un mensaje en el que vinculó a Victoria Villarroel con dirigentes peronistas y la acusó de integrar una supuesta maniobra política contra Milei, lo cual obviamente generó la respuesta. ¿Esta locura galopante la retuiteó el presidente? Se pregunta Villarroel y concluye: parece peligroso el delirio. Excelente ambiente laboral en el gobierno nacional. Quiero escuchar algo de Trueno. Esta mañana me levanté con ganas de escuchar a Trueno. También es argentino, no es de lo que habitualmente ponemos por aquí, pero vale la pena. Traigo el estilo sudaca, madera y chapa, nadie nos tapa la tapa, todos mis valores opacan la paz. Y ya dije algo de Boca, pero Boca ayer zafó con lo justo contra O'Higgins. Estoy contento porque un club, una asociación civil, le ganó a una SAD, a la SAD de Cristian Bragarnik en este caso. En O'Higgins, juega un riguayevense que es el Toto Avilés, que está a préstamo desde Montreal Impact. Y el equipo chileno logró llevar a la instancia de penales a Boca, que por poco no arruina su año completo. Por muy poco no arruina su año completo, porque de quedar afuera hubiese sido verdaderamente catastrófico para Boca, que ya viene de quedar afuera de la Copa Libertadores. Y ahora, ¿cómo queda el cuadro y la continuidad de la Copa Libertadores para los equipos argentinos que continuarán en octavos de final con la competencia y que tiene a Boca y a River con posibilidades de cruzarse en semifinales? Atenti a ello, porque puede replicarse un nuevo superclásico. Lo veremos. Boca ahora juega contra Recoleta de Paraguay y enfrentará al rival, en caso de clasificar a cuartos de final, de San Pablo, Bolívar.
En tanto, River va con Independiente Santa Fe y enfrentará el ganador de esa llave al ganador de Olimpia Vasco da Gama. Por otro lado, juegan Atlético Mineiro contra Red Bull Bragantino y Macará de Ecuador contra Santos de Brasil. Muchos equipos brasileros. Y en la última llave, Montevideo City Torque enfrentará a Tigre, que eliminó a Nacional de Uruguay. Y el ganador de ese partido jugará contra el vencedor de Cienciano Botafogo. Recordemos que Boca le ganó a O'Higgins en la ida y perdió en la vuelta y ganó por penales finalmente. Y Tigre venció en el Global Nacional de Montevideo. En tanto que River ya venía de esperar rival porque no tenía que jugar una reválida. En este caso lo que jugó justamente Boca fue una reválida para ver quién continuaba en la competencia. ¿Zafó Boca? Zafó Boca. ¿Hasta cuándo lo seguirá haciendo? Bueno, en principio hasta la próxima instancia. Última noticia del ámbito nacional, porque ya está el conteo de quienes aparentemente senadores votarían a favor de la ley de extranjerización de la tierra. 37 votos son los que necesita el oficialismo para sancionar esta norma y el conteo sigue dándose porque hay dudas sobre algunos. Los que votarán a favor, sin duda, serán Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, todos ellos, Patricia Bullrich, Agustín Monteverde, Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Venegas Lynch, Romina Almeida, Rodolfo Suárez, Mariana Jury, Juan Cruz Godoy, Francisco Poltroni, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Juan Carlos Pagotto, Nadia Márquez, Pablo Servi, Enzo Fullone, María Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita, Bruno Olivera, Iván Arrascaeta, Agustín Coto y María Belén Montes de Oca. También del Frente Pro, Martín Werling Lara, Andrea Cristina de Chubut y María Victoria Guala de La Pampa. También hay radicales, Eduardo Vichy, Maximiliano Abad, Carolina Lozada, Eduardo Galareto, Flavio Fama, Silvana Schneider, Mercedes Gabriela Valenzuela y Daniel Cronenberg serán los que votarán a favor. Por Provincias Unidas, Camagüey Espínola acompañará. Beatriz Ávila del Bloque Independencia. Primero los salteños tiene a Flavia Rollón, la exsecretaria de Energía, que acompañaría. La Neuquindad, que tiene a Julieta Corrosa. Despierta Chubut con Edith Terenzi. Y hay que preguntarse qué harán los santacruceños. Alicia Kirchner descartamos que va a votar en contra, pero está Natalia Gadano y José María Carambia, que también dirimirán el conteo voto a voto en la Cámara Alta. Estás en Buenos Días Malvinas en el comienzo de una nueva jornada en este viernes. Y vamos ahora a repasar algunas noticias internacionales. Y antes de continuar voy a citar un audio de Daniel que aporta su mirada, su opinión ante este presente. Hola, buen día. Estoy escuchando el programa, ¿no? Y ¿por qué aparecen los offsiders? Más que nada porque nadie cree en el sistema político, no creen en la democracia. Y hay una razón. Desde la época de la dictadura, donde se trataba de implementar lo que fue el Plan Cóndor, que producto de eso desapareció 30.000 personas, de Alfonsín para acá,
Alfonsín con que la democracia se come, se educa y se cura. Hasta todos los políticos, la revolución de Menem y después en el 2001, todo, o sea, si ustedes ven ese recorrido que por desgracia me tocó pasar a mí, no creen en el Congreso, no creen en el Senado, no creen en la justicia. La gente ya no cree. Este tarado, porque es un tarado, no es un tarado, es un hijo de bueno. Este tipo lo que está tratando de hacer es hablar mucho para no decir nada. Es típico de lo que no saben, o sea, de lo que son mentirosos seriales. Vos me podés decir a mí todo lo que vos quieras, todo. Pero yo voy a comprar carne y no me alcanza. A la gente, a la doña que viene agobiado, una familia agobiada porque no le alcanza la plata, porque los chicos no pueden comer bien. Vos le podés explicar todo, pero la gente no cree, por eso aparecen estos. La cantidad de gente que no va a votar, pero no solamente acá, en Europa, en Estados Unidos, por eso está surgiendo a nivel mundial esto, los outsiders, no sé cómo se pronuncia, pero que no están en la política. El ejemplo más claro es el de Ucrania, que toca Juli. Pero no, la gente no cree en el sistema político, ese es el problema, no cree en la democracia, por eso no van a votar y por eso votan cualquier cosa. Gracias por tu aporte, Daniel, querido, gracias por este mensaje y por compartirnos tu perspectiva, tu opinión, tu mirada, que vale la pena para enriquecer el debate que nos merecemos tener, con respeto, con altura, interponiendo o intercambiando ideas y pensamientos y cosmovisiones distintas incluso, pero con la intención de hacerlo con respeto, siempre desde el respeto. Tengo algunas noticias internacionales, me quedan unos minutitos nomás, pero vamos rápidamente a repasar qué sucede en el mundo fuera de la Argentina. Hay una enorme tensión en España, Marruecos, en Europa y particularmente en una región de la actual España, aunque el reclamo histórico es que son tierras marroquíes. Estoy hablando de Ceuta y Melilla, que son dos enclaves al sur de España, donde históricamente la migración africana ha llegado ingresa de manera ilegal al territorio español. Ayer, miles de marroquíes empezaron a ingresar en cadena a mansalva, en malón, podríamos decir, o en gran cantidad, a vulnerar la seguridad que allí está establecida hace años ya, justamente para el control migratorio de la zona, y desbordaron, de hecho, las capacidades de las fuerzas de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, que ahora también reforzarán ese enclave, porque justamente miles de marroquíes llegaron a las costas españolas y empezaron a ingresar directamente a las ciudades de Ceuta y Melilla, y Ceuta particularmente, que es donde se está dando esta situación. Hay quienes argumentan que esto tiene que ver con un acuerdo comercial que acaba de cerrar España con Argelia, que es competidor de Marruecos en este caso, y como respuesta el comando de gobierno marroquí dispuso el envío de marroquíes a mansalva a España. Algo que es difícil de entender porque se habla de 40.000 migrantes africanos que fueron ingresando en los últimos días, vulnerando toda la seguridad que se ha dispuesto en esa zona
que es justamente un enclave crítico en términos de migración, como lo son quizá la frontera mexicana y estadounidense, ¿no? A escala claramente, pero hay una situación similar. El presidente español, Pedro Sánchez, está en Ceuta y denunció que es un ataque lo que está sucediendo a la integridad territorial de España. El mandatario realizó una conferencia tras el ingreso de migrantes, miles de migrantes, se habla de 40.000 migrantes, y calificó de masiva e irregular la entrada de ciudadanos marroquíes como una abierta vulneración a la soberanía nacional de su país. El mandatario ibérico se trasladó de urgencia al sur de su país y allí expresó de manera contundente el respaldo a las autoridades y a la población civil de la región. El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y nos hacemos cargo del estado emocional de la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas, dijo Pedro Sánchez. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche en el nivel más enérgico posible, dijo el presidente español, y aclaró o reafirmó que van a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta y un compromiso total con la autonomía española y de Ceuta, justamente como parte de España. Además, se han desplegado unidades militares para apoyar esta situación fronteriza, donde el personal militar va a operar bajo la coordinación de un comando de operaciones de las Fuerzas Armadas por el aumento de migrantes. Y esto hay que decir, más allá de una problemática de los migrantes que llegan allí, que vienen escapando en muchos casos de situaciones críticas, para quienes residen en España, marroquíes incluso, es una situación de tensión, en España. Incluso la presencia de marroquíes que están fuertemente estigmatizados en algunos casos y señalados por ser causantes de robos, narcotráficos, etcétera. Sabemos que no se puede generalizar, pero es una tensión cierta y vívida, jornada a jornada. De hecho, hablando con amigos que residen allá, ayer tras conocer esta noticia, decían que, bueno, hay gente que la ha atemorizado esta situación, lo que está sucediendo. Pero hay que entender que también la migración es una situación crítica de la individualidad de cada humano también, ¿no? Se hallaron 7 cadáveres, de hecho, después de este intento de cruce a nado, o en el cruce a nado, que muchos se efectivizaron y que otros no pudieron, se generó justamente, o se hallaron al momento, 7 cadáveres en el cruce. Esto genera, además, lo oficializó el gobierno español, una crisis migratoria. De hecho, el presidente de la ciudad de Ceuta le reclamó al Ejecutivo Nacional que declare una emergencia nacional y asuma el mando único sobre la gestión de esta crisis. Así que allí hay también una situación de tensión geopolítica que tiene que ver con la migración y que habrá que ver cómo resuelve no solo España, no solo Marruecos, sino toda la comunidad europea, porque es algo que de alguna manera ataña a todos los países de la región. Por último, antes de despedirme, Trump afirmó que alcanzó un acuerdo para el desarme de Hamás en la Franja de Gaza y otros grupos terroristas. El presidente de Estados Unidos calificó como histórico el logro de la Junta de Paz, señalando que el grupo armado y sus facciones palestinas iniciaron el procedimiento de pacificación y desarme. La llamada Junta de Paz llegó a un acuerdo en la jornada de ayer para el desarme completo de Hamás, según anunció Donald Trump. Este histórico acuerdo constituye un paso crucial para que Gaza quede finalmente bajo el gobierno de una nueva administración palestina que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino, dijo Trump, escribió en realidad en su red social Truth Social.
Al mismo tiempo, Israel tendrá la seguridad que merece con Gaza, dejando de ser utilizada como una base de ataques terroristas, dijo. Ahora hay que estar atentos, les aviso, porque Arabia Saudita y Egipto también se incluyen en esta, no particularmente en la cuestión Franja de Gaza, sino en la cuestión Irán. Y habrá que ver cómo quedan configurados esas situaciones, porque podrían incluso ingresar formalmente a la contienda bélica, a la guerra. Pero no tengo más tiempo para seguir explayándome, así que desde aquí voy despidiéndome. Mi nombre es Julián Quirós, si no nos conocemos, el placer de encontrarme cada mañana y el honor de encontrarme cada mañana con ustedes de este lado de la radio, informando, repasando los títulos de la mañana, pero también recordando cada jornada, cada día, que las Malvinas son argentinas y nunca dejarán de serlos, por más que allí se esté desarrollando un proyecto de hidrocarburos que financiará la ocupación colonial por muchos más años o pretende hacerlo. Nuestras razones son más fuertes y no las negociamos. Las Malvinas son argentinas y eso es lo que vamos a decir cada día desde este espacio. Les deseo que tengan un buen fin de semana, cuídense, está peligroso para manejar, así que háganlo con cuidado, no se dejen caer en la tentación y líbrense del mal, les pido por favor. Leandro Dolan ya está aquí, se ríe mientras se persigna, así que no lo hagan ante mí porque es un título que no me corresponde ese. Pero cuídense mucho. Los quiero, los abrazo y les deseo que puedan descansar y gozar un poquito del fin de semana. Nos reencontramos el mes que viene, en agosto. Chau.